Bueno, para dar continuidad entonces al tema que estábamos trabajando la semana pasada, que estuvimos trabajando básicamente todo el tema de esferas de la responsabilidad, vamos ya a un factor común a todas las esferas de responsabilidad, que es un tema que para mí es como apasionante y que ha evolucionado mucho en toda la historia de la relación médico-paciente, y es el tema del consentimiento informado. Tan evolucionado que inclusive al momento ya muchos somos partidarios de denominarlo más bien contrato. Y vamos a ver las razones por las cuales empezamos ya a tomarlo más como un contrato de prestación de servicios médicos que un mismo consentimiento informado. Pues yo creo que seguimos con la misma metodología de la vez pasada. Cuando hay algunas preguntas, Anderson me interrumpe, damos respuesta y luego continuamos pues así durante toda la charla. Perfecto, doctor. Sí, señor. Bueno, entonces, eh, empiezo con esta diapositiva para mostrar lo que ha sido la relación profesional de la salud paciente durante la historia. Y es que el paciente ha llegado al sistema de salud básicamente en una actitud pasiva, donde el sistema básicamente tiene que disponer todos sus elementos para casi que garantizar al paciente una recuperación de su salud. Esto empezó a evolucionar este concepto de un paciente absolutamente pasivo en la relación a partir de la misma Constitución del 91. Si vamos al artículo 48 que define el derecho a la salud en la Constitución, vemos que define todo el derecho del artículo y al final dice, no obstante lo anterior, hay una responsabilidad del paciente en su autocuidado. Es decir, dice, el Estado es responsable de garantizar la prestación de un servicio de salud, pero usted, señor paciente, viene también a participar de esta relación con unos compromisos, el compromiso de autocuidado. Posteriormente, en la ley 1438, nuevamente se reitera específicamente en el capítulo de los deberes del paciente una cantidad de deberes, es decir, desde la Constitución, luego la ley 1438, se empieza a involucrar al paciente, ojo, con una palabra que antes no teníamos como corresponsable en la atención médico-paciente. Es decir, ya esta situación que ustedes ven en esta escena, que es trabajadores de la salud soportando un paciente, ya cambia y ya empieza y le venga, señor paciente, es que el sistema de salud está dispuesto a usted para garantizarle unos elementos, un conocimiento, un recurso humano, unas medidas, pero usted también tiene que poner de su parte. Entonces, pasamos a un esquema que aunque sea un poco complejo en esta diapositiva, pero es más o menos así. Entonces, pasamos de un sistema de salud absolutamente dador, un sistema de salud casi que garantista de una cantidad de derechos, donde el profesional de la salud empezaba en muchas ocasiones, inclusive jurisprudencialmente, a ser comprometido con obligaciones de resultados. Pasamos a esta escena, es decir, desde la Constitución del 91, Ley 1438, deberes y derechos de los pacientes, a decir, venga, señor paciente, es que usted es quien tiene el riesgo, usted es el que llega enfermo, usted es el que tiene la posibilidad adicional a las herramientas que yo tengo de buscar una mejoría de su estado de salud o no. Yo como sistema de salud, yo no me puedo ir para la casa a cambiarle a usted unos hábitos, yo le doy la instrucción, pero el responsable de cambiarlos es usted. Yo a usted no le puedo decir irme para la casa a darle los medicamentos, es usted. Yo a usted no le puedo decir que no salga tomada, borracho a manejar carro, es usted. Y así vemos una cantidad de conductas que son del paciente y que el sistema de salud no podía seguir soportando en una forma autónoma. Es decir, teníamos que vincular a los pacientes también como corresponsables de ese estado de salud y enfermedad. Entonces, de ahí la ley y desde la Constitución nos empiezan a dar ya unos soportes muy valiosos para que el médico también empiece a distribuir esa carga y que la carga no quede solamente en los hombros del médico. Es un tema que cuando uno lo habla en escenarios que no son de médicos, como en este caso, eso genera muchísimo como escozor, como así, entonces nos están trasladando la responsabilidad a los pacientes. Vea, pues es que el sistema de salud y la ley 100 no sirvieron. No, aquí y en cualquier parte del mundo. El paciente es corresponsable de su salud, o proceso de salud de enfermedad. De hecho, inclusive en Europa, los modelos de aseguramiento europeo, como lo tenemos acá, que tenemos un modelo de aseguramiento también,
cada vez empiezan a ser más sancionadores de las conductas inadecuadas de los pacientes que conducen a la enfermedad. Uno ve, por ejemplo, los sistemas de aseguramiento en Bélgica, temas, por ejemplo, una cirrosis de un paciente que toda la vida se le dijo no tome, no tome, y siguió tomando, y después llegan y demanda al sistema de salud la familia que porque el paciente se le murió, el papá se le murió después de haber estado en atención médica. Cuando toda la vida tomó licor, se le advierten los riesgos y aún lo sigue haciendo. Entonces, en esos casos, hay una distribución diferente de las responsabilidades económicas. Y es decir, cuando son enfermedades, entre comillas, autoinfligidas, es decir, el paciente fue el generador de su propia enfermedad, el sistema de salud en esos países no tiene por qué cargar con un 100% de la responsabilidad, porque es que esos recursos son recursos de muchos. En esos casos y en los casos, por ejemplo, del aseguramiento de accidentes de tránsito, cuando es corresponsable el paciente, el conductor que ha ingerido licor, los sistemas de aseguramiento ponen una carga económica mucho mayor, es decir, como el copago, como en el tema de seguros, el deducible es mucho mayor porque es el generador de la causa. De esta manera y en este entendimiento nuevo que también afortunadamente empieza a surgir desde el modelo de aseguramiento, se nos facilita un poco más la defensa de los médicos cuando son demandados. Porque es que en una escena como las que yo les estaba mostrando, aquí traigo la comparación, en la escena de la izquierda, prácticamente es que si usted no me alivia lo demando y usted me tiene que garantizar la salud, como si estuviéramos vendiendo televisores, neveras o licuadoras. En un escenario como el de la derecha, venga, es que el sistema de salud sí soporta unas prestaciones, unos conocimientos, unas ayudas diagnósticas, unos medicamentos, una infraestructura, pero usted soporta todo el resto, que es toda la conducta personal que le favorece o empeora la posibilidad de mejorar o mantener su estado de salud. Desde esta óptica, y por eso arranco con estas diapositivas, desde esta óptica empezamos a entender ya el tema de consentimiento informado. Si nosotros no entendemos un consentimiento como esa relación bilateral, como la tenemos acá, bilateral, como la tenemos acá, trabajador de la salud y paciente, ambos son copartícipes en el logro de los resultados de ese contrato de prestación de servicios de salud. Si no lo entendemos así, el sistema de salud definitivamente, y el sistema más que de salud, el sistema judicial no la va a cobrar, que es el tema pues que es en lo que yo estoy permanentemente pues involucrado. Y uno dice que el médico hubiera notado esto, que hubiera, ojo con esta palabra, trasladado estas responsabilidades en el paciente. Que si está en un programa de riesgo cardiovascular y no sigue los consejos, no lo siga. ¿Pero qué? Pero a pesar de que no lo sigue, yo le anoto en la historia clínica que es su responsabilidad y por lo tanto, en el momento en que usted fallezca, que no venga su familia a reclamar por el fallecimiento de su padre o de su madre cuando la responsabilidad se le advirtió y no cumplió con sus obligaciones. Entonces, ese consentimiento empieza a cambiar de nombre, porque es que consentir es como aceptar. Y aceptar prácticamente nos está implicando una relación unilateral, es decir, solamente el paciente es partícipe de una presencia física en la relación, más no de una presencia activa en la mejoría de su estado de salud. Mientras que cuando no hablamos de consentir, sino que hablamos de contratar, en un contrato hay dos partes. Yo les pregunto, algunos de ustedes, pues yo creo que es un poco más difícil por acá la interacción, pero si alguno ha hecho un contrato hoy, posiblemente van a decir, no, yo no he hecho un contrato hoy. ¿Ha hecho un contrato la última semana? No, realmente todos los días hacemos contratos. El que hoy compró una cosa en el Éxito, hizo un contrato de compraventa con el Éxito. El que compró un jugo en una cafetería, una Coca-Cola, un pastel en una cafetería, hizo un contrato de compraventa de un pastel. Es decir, se generan relaciones permanentemente entre quien compra el producto y quien lo vende. En este momento nosotros también estamos ofreciendo un producto que es un servicio de salud y quien lo compra es el paciente. Así como cuando compramos un café en una cafetería, tiene obligación en la cafetería de entregarnos un producto de buena calidad. Igualmente, en nuestro caso, el paciente también tiene la cafetería tiene un producto de buena calidad y usted tiene la obligación de pagar. Si ustedes se montan en un bus, también están haciendo un contrato de transporte. La empresa de bus tiene la obligación de transportarlo de una manera segura al lugar donde usted va y ustedes tienen la obligación de pagar. De la misma manera, en una relación médico-paciente hay obligaciones bilaterales en ese contrato. Lo que sucede es que tenemos que ser mucho más expresos
con las obligaciones del paciente para que esa relación cada vez se configure más como bilateral, para que esas obligaciones se empiecen a compartir y para que cuando esa relación médico-paciente en un escenario judicial sea debatida porque el paciente la cuestionó, el paciente o la familia ha sido un fallecimiento, cuestionan esa relación, ustedes tengan la posibilidad de decir, es que aquí hubo un contrato, aquí hubo una forma como se pactó, se pactaron las obligaciones y hubo obligaciones trasladadas al paciente, que fueron las que en este caso, por no cumplirlas, dieron lugar al fracaso de la terapia o al fracaso del tratamiento. Entonces empezamos no solo a transferir al paciente una autorización para que lo intervengamos, sino que además le estamos también haciendo copartícipe de todas las medidas para lograr su estado de salud o enfermedad. Adicional a lo que ya venimos haciendo y es informándole unos riesgos, los cuales a través del consentimiento está aceptando. Y al informar los riesgos estamos trasladando la posibilidad de que algo fracase dentro de la conducta médica y que el paciente está advertido y que aún así lo aceptó. La idea del contrato es esa palabra, trasladar, hasta donde la ley nos permita trasladar en el paciente unas obligaciones que antes no trasladábamos, entonces quedamos con una obligación absolutamente unilateral. Y el paciente simplemente, es que yo lo demando, señor médico, y al demandarlo usted tiene que probar que usted no me hizo un daño. Por lo que yo les decía la semana pasada de la carga dinámica de la prueba, que hay un tema bastante pesado que cada vez se nos empieza a volver más difícil de nosotros tener que probar que lo hicimos bien. Entonces, en este caso, es configurar relaciones bilaterales. Si empezamos cada vez en cada actuación médica a empezar a distribuir esas cargas, con seguridad que las consecuencias se van a volver mucho más llevaderas para el médico cuando estamos enfrentados a un tema judicial o inclusive cuando estamos enfrentados a un tema de ético. ¿Por qué? Porque tenemos tan clara la advertencia de riesgos, tan claros los compromisos del paciente en ese consentimiento que definitivamente el paciente no tiene nada más que decir y va a quedar probado que definitivamente fue el paciente quien incumplió sus obligaciones. Anderson, creo que hay ahí como una pregunta. La pregunta era por parte de un asociado en el cual pues tenía dificultades en cuanto a la conectividad, pero veo que nuestros asociados están muy concentrados en la información que les está suministrando, doctor. Listo, Anderson, perfecto. Bueno, cuando estamos en esta nueva visión del consentimiento informado, estamos frente a un escenario que lo ha adoptado mucho, sobre todo la teoría médica española y sobre todo la teoría en responsabilidad médica y mucho argentina, en el sentido de entender la relación como una relación contractual y segundo, en un sentido de empezar a ver la medicina como un tema lastimosamente defensivo. Todas estas charlas, ¿a qué orientan? A que el médico se prevenga de posibles reclamaciones que van a poner en juego. Ojo, es que las reclamaciones que tenemos todos los días no son cualquier bobada, son reclamaciones de gran calado y que les pueden poner en juego su casa, su carro, su salario por una demanda de un paciente. Entonces, ¿qué hacemos los abogados que tenemos responsabilidad médica? Venga, empecemos a buscar herramientas. ¿Para qué? Para que ese riesgo lo minimicemos y para que definitivamente en caso de una reclamación usted esté muy bien armado y salgamos con esa historia bien fuerte y salgamos con un consentimiento bien estructurado para poder hacer frente a esa reclamación. Muy Entonces, bien. muchos, sobre todo quienes hablan mucho, interrumpimos, Anderson. Perdón, doctor. Sí, precisamente hablando de consentimiento informado, nos pregunta la doctora Claudia que si este debe ser por cada consulta o por toda la atención prestada. Esa pregunta es muy chévere y la hacen con mucha frecuencia. Como en el consentimiento informado incluimos unas actividades que se van a realizar, si el paciente ya se le advirtió y se le dispusieron las obligaciones de él en un consentimiento informado para el procedimiento 1 y luego ese procedimiento se va a repetir y es el mismo, no hay necesidad de hacer un consentimiento informado. Voy a poner un ejemplo muy claro que me lo preguntaron algunos de los ortopedistas. Yo tengo un paciente hospitalizado, tengo que hacer varios lavados durante toda su estancia hospitalaria, los lavados quirúrgicos. ¿Yo tengo que hacer un consentimiento informado por cada lavado quirúrgico? No.
podemos hacer un consentimiento informado inicial y en ese mismo advertimos, se le advierte al paciente que estos lavados deben hacerse en varias ocasiones durante su estancia hospitalaria hasta que disminuya el riesgo de infección, etcétera, lo que el ortopedista sabrá qué decir. También me lo han preguntado para ginecobstetricia, si hay un procedimiento de ginecobstetricia y se repite y tenemos que volver a intervenir por lo mismo, es necesario, aplicaría lo mismo. Se le advierte al paciente que durante el curso del tratamiento se puede repetir la necesidad de hacer una igual intervención con riesgos similares y frente a los cuales tendría, ojo con esto, las mismas obligaciones advertidas para el procedimiento inicial. Ojo, si el paciente, si ya terminamos el tratamiento y el paciente regresa al tiempo, ahí sí tendríamos que hacer un nuevo consentimiento informado. Pero cuando es para una repetición del mismo procedimiento, basta con el consentimiento inicial. Listo. Perfecto, doctor. Podemos continuar. Muchas gracias. Bueno, entonces continuando con lo que les decía, que estamos enfrente de un tema definitivamente es de medicina defensiva. Y qué pesar, y yo sé quienes están muy metidos en el tema de la parte de humanización de los servicios cuestionan mucho estas posturas que los abogados que trabajan responsabilidad médica tenemos. Es que cada vez se vuelven más inhumanos, ¿cómo así que el paciente es un contratante? Mire que ya lo están poniendo a firmar contratos, ¿cómo así que el paciente asume obligaciones? Sí, solo cuando uno está enfrentado a un escenario judicial y ve la crudeza con que el abogado del paciente demanda al médico y ve que son implacables inclusive en buscar por la vía ejecutiva, en ejecutar una condena y dejarlo en la calle, ahí es cuando uno dice, definitivamente hay que tener una medicina defensiva. Y nosotros no podemos ir desprevenidos pensando que con todos los pacientes la relación es desprevenida, noble, altruista, bonita, que el paciente en todos los casos se va a comportar como aceptando los riesgos que van a pasar. No, es más, en audiencias vemos que los pacientes son absolutamente claros en negar todas las advertencias verbales que el médico le hizo, en negar las obligaciones que el médico trasladó durante la consulta y que por buena persona el médico no anotó en la historia clínica y no le hizo firmar al paciente. Entonces, se le advierte la necesidad de tomar el medicamento y le contó la historia que qué pasaba si no se tomaba el medicamento. ¿Qué pasa si no que si no se vincula al programa de riesgo cardiovascular, al programa a cualquier programa que lo haya vinculado? Si no venía a esos programas, se puede agravar su estado de salud. ¿Qué es necesario que asista? Si simplemente lo dejó verbal, después el paciente va a aprovechar ese vacío escrito y va a aprovecharse. A mí nunca me dijeron, y eso es lo que usualmente vemos el paciente, a mí nunca me dijeron que yo tenía que ir a ese programa, a mí nunca me dijeron la gravedad de no tomarme el medicamento, a mí nunca me dijeron que si seguía tomando licor, a mí nunca me dijeron que si seguía en tal o cual conducta. Los pacientes en audiencia, mejor dicho, es el malestar del médico que le provoca pararse de esa silla de la ira cuando está enfrentado en una sala de audiencias a un paciente y ve cómo el paciente es absolutamente cínico con todo lo que el médico de buena fe le instruyó, pero que no dejó anotado en la historia clínica y absolutamente lo niega. Por eso lo importante es que todas esas advertencias las tengamos en historia, inclusive si tenemos algunos formatos específicos para algún procedimiento, también que el paciente firme la historia, que se le entregue el formato de recomendaciones para tal procedimiento. No tenemos que transcribir todo eso, pero que sí que firme que recibió ese formato, o o en una planilla aparte, o en un registro, donde el paciente pueda firmar, porque yo sé que ya la pregunta viene y es, pero es que en la historia clínica electrónica el paciente, ¿cómo va a firmar? En alguna institución yo he dicho, es necesario que tengamos definitivamente la posibilidad o de imprimir esa hoja o de tener algún registro donde el paciente firme y podamos almacenar ese formato que se le entregó, porque si no queda el formato entregado y no queda constancia que se le entregó el formato de recomendaciones post tal cirugía. Entonces queda solo a la buena fe de que el paciente luego en un proceso judicial reconozca que a él sí se le indicaron todas esas recomendaciones. Y como les digo, el paciente no lo hace. El paciente niega hasta lo último, porque seguramente está instruido por el abogado demandante, niega hasta lo último que se le informó el riesgo o que se le informaron unas obligaciones particulares que él tenía. Entonces, a mí nunca me dijeron que yo tenía que venir a citas de control a los 6 meses o al año. Entonces, la verdad, a veces uno ve conductas en audiencia de los pacientes realmente cínicas. Es un tema absolutamente destinado a obtener recursos y a obtener plata, nada diferente a un tema económico. Entonces, para que tengamos claro esa situación, y es que eh,
en ese contrato tenemos que trasladar también muchas obligaciones y emparejar un poco las cargas también con el paciente, con el familiar, pues cuando se trata de un paciente con incapacidad de consentir. Muy Bueno, bien, sí. o- Qué pena, sí, lo dale. interrumpo, doctor. Sí. Tenemos una inquietud por parte de uno de nuestros asociados y en el que nos coloca la siguiente afirmación. Entiendo que cuando se trata de consultas, por ejemplo, teleconsultas, en cada una se debe tramitar el consentimiento informado. Bueno, entonces con el tema de teleconsulta, no sé si hace 8 días lo mencioné, todo el tema tele, a partir de los decretos de pandemia, y ojo con esta situación, el, el decreto 538 de 2020, creo que es el artículo octavo, descargó mucho la exigencia de ese consentimiento informado y básicamente, ¿qué nos dice ese artículo octavo del decreto 538? Dice, en temas de teleasistencia, y ojo que esto es una norma de pandemia, pero por lo que vemos muchas de las situaciones se van a quedar virtuales, porque nos acomodamos hasta bien a muchas cosas virtuales. Permite ese decreto que el paciente consienta por un medio electrónico, o sea, a través de una fotografía de que aceptó ese consentimiento informado, ustedes se lo mandan escaneado, que lo firme y lo mande. Si no es posible eso, entonces que lo haga a través de un correo electrónico aceptando esa atención. Y si no es posible eso, ojo con el decreto lo que nos dice. Es posible entonces que el paciente, que el médico anote en la historia clínica que el paciente no tiene los medios electrónicos para otorgar su consentimiento, que sin embargo se le explicaron los riesgos de su procedimiento y que lo acepta. Bastaría entonces solo con la anotación del profesional. Esto libera mucho el tema, pues, y descarga mucho el tema virtual. Eh, Vamos a ver después de pandemia cuáles de estas normas van a quedar vigentes y cuáles no van a quedar vigentes, ¿cierto? Pero por ahora se libera mucho el consentimiento informado para hacerlo. Ese consentimiento informado virtual, casi que, mejor dicho, eso es casi que una charla específica. ¿Por qué? Porque sí tenemos que advertir unas situaciones muy particulares en el consentimiento informado para atención virtual y es, por ejemplo, la privacidad. Se le advierte que el paciente es el responsable de la privacidad del espacio en el que él está, el manejo de la información electrónica que se le envíe, que él no puede replicar esa información o que si la replica es responsabilidad de él, que los correos electrónicos que maneje no pueden ser correos electrónicos compartidos o familiares, que, ojo con esto, que el alcance de la atención médica tiene unas limitaciones por tratarse de virtualidad, dado que no se puede hacer un examen físico del paciente y que todo se da es en torno a las respuestas del paciente. Es decir, sí tenemos que hacer unos ajustes a ese consentimiento informado para liberar unas responsabilidades, sobre todo en el marco de las limitaciones que tiene el médico, porque no, pues, no tiene pues, la posibilidad de llegar físicamente al paciente. Entonces, confía básicamente en la información que el paciente le da. Entonces, sí hay que hacer unos ajustes, pero como les digo, el consentimiento para atención, telesalud se, se liberó mucho con las normas de pandemia. ¿Está claro? Sí, muy bien, doctor. Por aquí nos hacen otra pregunta el doctor William y nos dice Sí. que en la consulta externa, cada vez que un paciente se niegue a tomar un medicamento, es necesario diligenciar y que firme un disentimiento o basta con anotarlo en la historia clínica. Bueno, la historia clínica es un documento legal cuya validez se presume por el solo hecho en el momento que usted la presente en un proceso judicial, se presume que lo que existe ahí es válido y es verdad, ¿cierto? Entonces, ¿qué me conoce? El paciente indica que no está tomando el medicamento o inclusive la esposa del paciente que asiste con él a la consulta indica que le dice, doctor, insista, es que no se toma las pastillas juicioso. Entonces, anotar, la esposa del paciente indica que el paciente es irregular en la administración de los medicamentos. Con eso bastaría. Sin embargo, nunca sobra que si tenemos la posibilidad de que el paciente firme, sería lo ideal. Pero con la historia clínica y con la anotación del médico se presume válida y se presume que ese documento es legal y le tocaría al paciente probar que lo que dice ahí no es cierto. Y eso no es tan fácil esa prueba para el paciente.
pero si podemos dejar la nota, sería lo ideal. Estos temas los discutimos mucho con los abogados que trabajan en responsabilidad médica y respecto a la historia clínica electrónica. La historia clínica electrónica nos está generando muchas limitaciones en la defensa. ¿Por qué? Porque la participación del paciente casi que es muy pobre, es casi que nula, porque no tenemos mucha posibilidad de que el paciente firme pues algunas anotaciones que le hagamos. Pero yo siempre he pensado que debemos tener algún documento que se puede imprimir o físico para dejar esas notas. Pero bastaría con la nota del médico, pero si es posible que se vayan al fondo, ojalá firmara. Listo. Perfecto, doctor. Hasta el momento no tenemos más inquietudes por parte de nuestros asociados. Listo. Bueno, el consentimiento informado, entonces, nos lo define el Código de Ética. El médico no expondrá a sus pacientes a riesgos injustificados. Pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensable. Ojo, si observan que dice los tratamientos médicos y quirúrgicos, no habla de la consulta. Entonces, ahí hemos adoptado pues una jurisprudencia francesa que dice que la consulta inicial se entiende el consentimiento por el solo hecho de que el paciente asista. Y es como muy lógico, y es que si usted vino de mí, yo como voy, antes de que usted entre, yo tengo que obtener su consentimiento para que yo le pueda hacer la consulta. Se da como un consentimiento tácito, el solo hecho de la asistencia a la consulta. Ya, a partir de ahí, ya sí tenemos que tener un consentimiento informado. Muy Despedirás bien. para aplicar tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensable y que puedan afectarlos física o psíquicamente, salvo en los casos en que ello no fuera posible. Sobre eso, básicamente, casos de urgencia, pues es como el grueso, donde no es posible obtener un consentimiento informado. Y se le explicará al paciente o a sus responsables de tales consecuencias anticipadamente. Es muy importante que quede claro de que si el paciente no firma el consentimiento y por lo tanto no se le puede realizar el procedimiento, es que tuve un caso así súper claro en una clínica de Medellín, me llama un anestesiólogo y me dice, Esteban, paciente de 21 años, el apendicitis, el paciente no quiere firmar el consentimiento informado de anestesia, ¿qué hago? A la fuerza no lo podemos coger. Entonces, ¿qué es? Toca hacer un disentimiento y el paciente no lo firmó y que lo firmen testigos donde quede clarísimo que el paciente no firma el consentimiento, que por lo tanto no se puede hacer el procedimiento, se le advirtió inclusive la posibilidad de muerte, pero no se puede hacer en contra de la voluntad porque no es un menor de edad, es un mayor de edad, tiene la capacidad de decidir y se explica en el disentimiento que el paciente se le informaron los riesgos y que aún así, luego de conocer todas las consecuencias que tiene no firmar y que se puede morir, pues decide no hacerse el procedimiento. Muy bien, doctor. Tenemos por aquí un caso de un asociado en el que nos dice, o una afirmación también con respecto al tema, dice, el solo hecho de prescribirle un medicamento a un paciente por medio de una fórmula puede ser motivo de demanda si este medicamento no fue efectivo o le pudo haber ocasionado un efecto secundario deletereo. Serio, sí. Deletereo, perdón. Qué vergüenza. No, Cada fórmula necesita un consentimiento informado. bueno, entonces vamos paso a paso. A ver, las obligaciones del médico y en general de los profesionales de la salud pueden ser unas obligaciones de medios o unas obligaciones de resultados, ¿cierto? En las obligaciones de medios, el médico se obliga para con el paciente a poner en favor del paciente sus conocimientos actualizados, eh, las ayudas diagnósticas que necesite, la prescripción médica necesaria para el paciente, la información necesaria para el paciente. Ojo, esa es su obligación y esa es una obligación de medios. Ahora, frente a la pregunta, ¿sería responsable por los efectos adversos de esa formulación, de ese medicamento? No, porque ahí estaríamos llevando entonces al médico a una obligación de resultados. Es decir, yo le prescribo un medicamento y ese medicamento tiene que tener unas consecuencias positivas para el paciente. No, eso solamente si estuviéramos echándole aceite a un carro y no un medicamento. Entonces, el aceite a un carro sí de pronto tiene que funcionar pues el motor con el aceite que le echamos, o si nos equivocamos en la cantidad de aceite se puede quemar el motor, pero en un paciente no, porque es que en un paciente es imposible obligar al médico a que por una prescripción tenga que responder civilmente por una obligación de resultados. Hay efectos adversos o efectos secundarios que puede tener un medicamento y bastaría con que estén advertidos en el consentimiento informado, pero el médico no llegaría pues a responder por esos eventos adversos. Tenemos muchos casos, y les comento, muchos casos
por ejemplo, de dipirona. Y desde que esté advertido en el consentimiento informado que hay unos riesgos, no hay pues la obligación de responder, sino si eso fuera así, estaríamos frente a médicos obligados casi que a ser dioses y a responder en un 100% de los casos. Entonces, no son obligaciones de medios, ustedes hacen la prescripción con el conocimiento adecuado, pero si hay un efecto adverso o secundario, pues realmente no necesariamente tiene que ser responsabilidad del médico. Eso de todas maneras abre un debate probatorio pues, en el proceso judicial, pero no habría pues una responsabilidad eh, necesariamente por un efecto adverso. Hay otra pregunta, Anderson. No, sí, acabo de aparecernos otra pregunta por parte de nuestro asociado Fanor. En esta pregunta, si debo advertir al paciente de efectos secundarios de medicamentos de manera verbal en caso de la teleconsulta. Sí, me imagino que es el doctor Fanor Mejía. Sí, señor. Eh, bueno, saludo. Eh, sí, claro, clarísimo. En el caso de teleconsulta, también hay que advertir efectivamente los riesgos y como nos lo pide el decreto 538, expresamente no lo dice, pues que es el decreto ahorita que sale en normas de pandemia, el artículo octavo, que se debe hacer advertencia de riesgos. Como les repito, si el paciente puede firmar esos riesgos de tal manera que les mandemos una foto, lo firme y lo devuelva o algún medio, porque el decreto 538 nos dice o cualquier medio, es decir, amplía muchísimo el abanico de posibilidades para que el paciente exprese su voluntad, pues porque no tenemos la posibilidad de tenerlo al frente presencialmente. Entonces, o por cualquier medio. Pues uno cualquier medio diría, hasta por WhatsApp, ¿cierto? Pues no es muy recomendable el tema de WhatsApp, pero yo sé que en salud se necesita mucho y es igual de comprometedor pues un WhatsApp porque, como les decía hace 8 días, un médico que está en un servicio de urgencia llama al neurocirujano, el neurocirujano le escribe por WhatsApp que no, que tranquilo, que mañana a las 6 de la mañana él lo revise y se murió. Esa contestación, el médico perfectamente puede salir en un proceso judicial, es decir, yo cumplí con llamar al neurocirujano que está disponible y me dijo esto, y ahí queda porque es un medio electrónico donde se puede probar claramente cuál fue el origen el origen del teléfono, a quién pertenece ese número y que sí, efectivamente fue una conducta médica expresada de una manera electrónica. Muy bien. Ahí hay como una pregunta. Sí, doctor, los pacientes que se niegan a recibir transfusiones de sangre y en ese momento se requiere para salvar su vida, ¿qué se debe hacer en este caso? Bueno, en este tema ya la jurisprudencia ha sido muy, 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 muy consolidada y constante respecto al tema de los pacientes testigos de Jehová. O cualquier otro pues que le dé por no ser testigo de Jehová, pero que le dé por ese tema de que no quiere recibir sangre. Definitivamente es una sentencia muy bonita de la Corte Constitucional que dice que un paciente testigo de Jehová, cuando se le aplica sangre, para ellos es como una muerte, como estar muerto en vida, y así lo expresa la Corte. Por lo tanto, el paciente debe expresar su disentimiento, inclusive pues muchos hasta ya lo llevan en notaría, no es una obligación llevarlo notarizado porque obviamente no siempre la atención va a permitir esa posibilidad. Entonces, con que quede el disentimiento, que el paciente lo firme y que quede claro que se le advierten los riesgos, uno de los riesgos es el riesgo de muerte, eh, pues ahí no hay nada más que hacer que dejar que el paciente fallezca y no ponérsela. Yo tuve un caso contrario hace poco que pues genera un poquito de risa y es que me llama un anestesiólogo y me dice, Esteban, es que imagínese, estamos en cirugía, acabamos de terminar el procedimiento, la paciente testigo de Jehová había hecho disentimiento en notaría, había dejado constancia de que no aceptaba la transfusión sanguínea. Y me dice el anestesiólogo, yo le digo la verdad, yo no leí eso, yo no vi eso y le puse una bolsa de sangre. Le digo, y la paciente me dijo, está súper bien, en recuperación, está perfecta, sin ningún problema. Me dice, ¿qué hago? Yo no quiero contar acá qué hice, pero les dejo a su conciencia qué harían. Son temas difíciles de resolver. Listo, siguiente Muy pregunta. bien, sí, señor. Eh, bueno, el consentimiento informado utilizado durante la pandemia se debe diligenciar el día de la atención y hacer uno por cada atención, teniendo en cuenta que de una atención a otra la condición del paciente en relación al COVID puede cambiar.
Bueno, entonces vamos a lo mismo que habíamos hablado del consentimiento informado pues, en temas presenciales. Si la atención es la misma, no hay variación, seguimos con el mismo, pero si cambia el estado de salud, hay que hacer unas nuevas intervenciones. Ya el paciente va, por ejemplo, estaba en hospitalización general, iba para UCE o UCI, ahí sí ya pienso que deberíamos hacer un consentimiento. Si desde el primer consentimiento no quedó advertida esa posibilidad de que, dado la posibilidad de escalamiento de la enfermedad o de agravamiento de la enfermedad, el paciente pueda requerir UCE o UCI. Si eso está informado desde el principio, el alcance de ese consentimiento inicial fue suficiente y nos daría para todo. Si eso no fue informado desde el principio y el paciente se deteriora y posiblemente requiere una atención diferente, sí habría que hacer otro consentimiento. Es más, si ya el paciente no tiene la capacidad de consentir por su estado, pues nos tocaría pedirle ese consentimiento a la familia, que ahorita vamos a ver legalmente quiénes serían los llamados en esos casos para dar consentimiento para el paciente, por el paciente. Eso es lo que denominamos los abogados el alcance del consentimiento informado. Ese tema se ha trabajado mucho y ya hay mucha teoría alrededor de eso. La doctora María Patricia Castaño tiene mucha información teórica sobre el tema. ¿Y cuál es la situación? Esos pacientes que llegaban para un procedimiento quirúrgico, el cirujano en la consulta prequirúrgica le hacía un consentimiento, por decir algo, para un procedimiento específico, listo, y hacía el consentimiento para ese procedimiento. Resulta que al intervenir al paciente abrían y encontraban, adicional a lo que le iban a hacer, otra situación que podría ser intervenida de una vez, pues diría yo, un tumor o alguna situación que ya teniendo el paciente bajo anestesia en el procedimiento quirúrgico, se podría atender. En su momento, el médico no tenía autorización para hacer más allá de lo que había sido consentido. Entonces, ¿cuál es la recomendación que estamos haciendo en este momento? Que abramos el alcance de los consentimientos iniciales a esos eventos que se puedan encontrar en el camino. Entonces, el paciente autoriza la realización del procedimiento tal, se le explican sus obligaciones, se le explican los riesgos y adicionalmente se le explica que pueden encontrarse situaciones adicionales dentro de la intervención o que de llegarse a encontrar situaciones adicionales si el paciente autoriza intervenirlas o no intervenirlas. ¿Para qué? Para no tener que cerrar el paciente convaleciente y después en la consulta si le encontré esto, autoríceme eso. Entonces, desde un principio, hacer una autorización con un alcance mayor. ¿Para qué? Para que quede en ese contrato la posibilidad ya considerada de unas intervenciones más allá de lo que inicialmente se pactó. Muy bien. Doctor, le están consultando por el número de sentencia del caso que acaba de informarnos, que incluso muchos de nuestros asociados han dado sus respuestas en el caso en el cual pues usted nos ilustró hace un rato, unos Pero es minutos. chévere, chévere verlo. Ahorita miramos el chat, muy chévere verlas, pero Sí, ese es un caso con un tema bioético bastante complejo de resolver, ¿cierto? sí, ajá. Pero mejor dicho, no estamos acá para debatirlo, sin embargo, podemos desde el punto de vista bioético abrir un debate, pues, pero en una ocasión futura, porque es un caso, y de hecho se presentan muchos casos similares donde a uno la norma le da una orientación supremamente clara, pero el hecho puntual frente a cada paciente nos puede poner a tambalear en la consideración en el contexto específico de un paciente. Bueno, Incluso le están ampliando la pregunta, doctor, y le dicen que qué se debe hacer en caso de que sea un menor de edad y que no tiene definida esa situación religiosa y es un hijo de testigo de Jehová, ¿cierto? bueno, Entonces eso es otro. la misma sentencia, Anderson, y a quien hizo la pregunta, lo resuelve. Pues yo acá no tengo el número, pero yo ahora lo busco y te lo envío y vos se los compartís, Anderson, por favor. La Perfecto. misma sentencia resuelve que cuando se trata de un menor de edad, el menor de edad, aún por ser menor de edad, no ha definido su opción religiosa. Y por lo tanto, en el menor de edad, digamos, tiene 10 años el niño, por más que chapaleen los papás afuera, el médico estaría en la obligación de poner esa sangre, ¿cierto? Entonces, por ser menor de edad. Entonces, priman los derechos del menor sobre el derecho del padre a optar o a suplantar en su opción religiosa a su hijo menor, porque él todavía no ha decidido si va a ser también testigo de Jehová o no va a ser. Entonces, en el caso del menor de edad, la misma sentencia nos resuelve el tema diciendo hay que poner la sangre. Muy bien, perfecto, doctor.
Tenemos varias preguntas, nuestros asociados ya están bastante inquietos con respecto al tema. Entonces, hay tres preguntas que les quiero Dale, Andrés. compartir. A mí Bueno, me sale mejor facturar por pregunta que por charla. yo, yo creo Dale, que sí, Andrés. doctor. Bueno, entonces por aquí tenemos una pregunta por parte del doctor Jorge Cerón, nos Sí. escribe desde Bogotá. Nos dice, es indispensable precisar que en los casos de urgencia vital, presuntamente y por las condiciones del paciente, eh, pues aquí nos abre paréntesis B.gr. Inconsistencia. No sé qué, no entiendo allí, ustedes por ser médicos sabrán. No se requiere firma de consentimiento, presumiendo que tampoco exista alguien que responda por el paciente. Sí, miren que aquí precisamente tengo la diapositiva que tiene la respuesta. Entonces, fíjense que esto es tomado del código de ética. Entonces nos dice, el médico respondrá, pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que pueda afectarlo física o psíquicamente. Ojo, salvo en los casos en que ello no fuere posible. Y le explicará al paciente o a sus responsables de tales consecuencias anticipadamente. Entonces, es cuando realmente es posible tomar ese consentimiento informado. Realmente pues el típico camillazo y todo eso, se habla de un consentimiento informado diferido. Diferido quiere decir que es el profesional el que releva de la voluntad del paciente y opta por el mejor tratamiento que requiere el paciente en su momento de acuerdo con su sano juicio. Entonces, no hay ningún problema y en esos casos nunca ha habido como discusión. Si es un caso donde el paciente definitivamente tiene la imposibilidad de consentir, inclusive no necesariamente el camillazo, llega un paciente mayor de edad con de pronto con alguna situación cognitiva que no le permite discernir la información. En ese caso, hay la posibilidad de escribir, el paciente no tiene una capacidad de discernimiento, de considerar las consecuencias, los riesgos, por lo tanto, no se firma consentimiento informado y este mismo artículo nos exoneraría de hacerlo con una justificación legal pues muy válida. Muy bien. Doctor, le pido excusas al doctor Jorge Cerón en cuanto a la formulación de la pregunta. Hago la corrección, dice B.gr. Inconsciencia, ¿sí? Mm. Es inconsciencia, no inconsistencia. Le pido excusas al doctor. Y pues, doctor, me imagino que usted me puede entender la pregunta, que es lo más importante, doctor Esteban. La respuesta es la misma. Excelente. Si es un paciente inconsciente, pues obviamente el paciente no tendría capacidad de expresar su voluntad, entonces no habría consentimiento y estaría el médico totalmente relevado de esa obligación, no habría ningún problema. De hecho, es una situación del día a día, pues en clínicas y hospitales, pacientes pues que llegan accidentes de tránsito, avaleados, un aneurisma, no, muchísimas situaciones pues que no dan lugar a que el paciente exprese un consentimiento informado, Muy ¿cierto? bien, sí, señor. Entiendo que en medicina solo la CX plástica tiene obligación de resultado cuando es CX plástica estética. ¿Es correcto? Bueno, nosotros los abogados defensores seguimos peleando el tema de la obligación de medios para todo. Nosotros seguimos insistiendo porque realmente esa pregunta contiene como una afirmación y realmente no hay una ley que nos diga los resultados de cirugía plástica estética son resultados. No, pero sí tenemos una historia de los jueces muy dura con los médicos cirujanos plásticos que realizan procedimientos estéticos, no con procedimientos reconstructivos. Sí, la jurisprudencia es muy exigente, pero yo pienso que todavía hay muchas opciones para defender al cirujano plástico de obligaciones de resultados, de que no en todos los casos tampoco podemos decir que el cirujano plástico en estética sea obligación de resultados. ¿Qué tal, por ejemplo, el paciente que no se cuidó, no se tomó los medicamentos? El paciente que tiene una cicatrización muy fea y le quedó pues ahí su cicatriz, una secuela bastante fea. O temas de pronto inherentes a la propia condición sistémica del paciente, que el paciente fallezca durante la cirugía plástica y que no sea por un embolismo graso o algo así de lo alipo, sino por una condición propia del paciente advertida, imprevisible, entonces en ese caso pues uno no podría hablar de una obligación de resultados. Habría que mirar el caso muy con lupa, cada caso específico, pero
La verdad es que quienes somos defensores en el tema de salud siempre procuramos hablar de obligación de resultados y que perdón, de medios, y que el resultado sea algo muy, 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 definitivamente muy excepcional. No, ni siquiera en cirugía plástica tomarlo como un dogma. En cirugía plástica estética aún todavía hay posibilidades de uno alegar que los medios se cumplieron y que con eso pueda resultar exonerado el plástico. Pero obviamente sí es mucho más pesada la responsabilidad para el cirujano plástico estético. Doctor, si a pesar de haber preguntado antecedentes de alergia, el paciente presenta una reacción anormal a un medicamento o tratamiento, ¿hay responsabilidad? Volveme a repetir la pregunta, así a ver. Sí, es decir, esta es varias preguntas que nuestros asociados nos han hecho. Ideal. Si a pesar de haber preguntado antecedentes de alergia, el Ah, paciente presenta una reacción anormal a algún medicamento o tratamiento específico, ¿hay ajá. alguna responsabilidad? No, en ese caso no. Se preguntó, el paciente o no sabía u ocultó, ¿cierto? En ambos casos, el médico está actuando totalmente de buena fe y no tendría una responsabilidad por una consecuencia adversa de la administración del medicamento. Si hizo la pregunta, el paciente responde que no y está claro en la historia clínica que se le preguntó, el paciente respondió que no. Eso se considera como una causal exonerante y esas causales exonerantes, una es el caso fortuito, es decir, unas situaciones que son imprevisibles, irresistibles y que el médico trató de advertirlas, de preverlas, pero que con la información que el paciente le dio no era posible hacerlo. Entonces, no habría que responder en ese caso por ese evento adverso al medicamento. Sí, cuando no se pregunta o cuando, como ya tenemos casos, está súper advertido en la historia clínica reacciones alérgicas a la dipirona y le ponen dipirona, hey, pilas, ¿por qué no revisó que ya estaba en la historia clínica eso advertido? Pero si no está advertido en la historia, preguntamos al paciente y hay la reacción adversa, no habría una responsabilidad. Doctor, la doctora Lady Tovar nos escribe desde Bogotá. Eh, Buenas tardes, quisiera preguntar, un padre de familia que quiera firmar salida voluntaria por un error, por un menor de edad y el procedimiento que se va a realizar es indispensable para salvar la vida del paciente, sabemos que actuamos en defensa del paciente porque los niños son del Estado. En una oportunidad el Señor dice que estamos secuestrando al niño. ¿Cómo debemos actuar? No, ahí me la puso fácil, ¿cierto? Y no hay ningún problema, priman los derechos del menor. Y cuando se va a la ley del menor es supremamente clara en eso, priman los derechos del menor. Y me la puso fácil la doctora Lady Tovar. ¿Por qué? Porque me dijo, y se pone en riesgo la vida del paciente. Me dijo, es un procedimiento necesario pues, para soportar la vida del paciente. No hay duda, en ese caso, priman los derechos del menor. Y si hay mucha pataleta y si definitivamente pues el papá hace el berrinche y toda la cuestión, yo preferiría que llamáramos a pues dependiendo del municipio donde estén, porque no en todos los municipios está, pues hay un defensor del pueblo, una comisaría de familia, pero preferiría que viniera el defensor de familia, llamar a bienestar familiar para que proteja los derechos de ese menor que pueden ser vulnerados, pero en ese caso no le encontraría discusión, ahí priman los derechos del menor. La ley es supremamente clara en proteger los derechos del menor y mucho más en el caso que plantea la doctora Lady de un paciente pues que el no hacer el procedimiento implica riesgo para su vida o ni siquiera la vida, para su propia salud o integridad personal. Doctor, y la última pregunta para continuar con este segmento. La doctora Marta Isabel pregunta, ¿quién es responsable de la custodia de la historia clínica, física y electrónica? Por ejemplo, historias que no aparecen en archivos físicos y electrónicos. Bueno, entonces ya vamos a un tema teórico. La historia clínica tiene básicamente dos componentes, el componente ideológico y el componente material. El componente ideológico es la información a un servidor o sea una historia clínica física.
Partiendo de esos dos componentes, el ideológico, que es la información, y el material, que es el medio de almacenamiento, entonces tenemos que el paciente tiene la propiedad ¿de qué? La propiedad de la información. Por eso cuando un paciente pide copia de la historia, no le entregamos la historia y se la lleva, le entregamos una copia. Nunca le entregamos la historia clínica y se la lleva. ¿Por qué? Porque él es dueño es de la información, no es dueño del medio de almacenamiento donde se aloja. Entonces, la custodia es obligación de la institución en la cual está siendo atendido el paciente o el profesional de la salud, si no es a nivel institucional, sino que es un profesional independiente. Y la información contenida es de propiedad del paciente. Entonces, la custodia siempre será institucional y por eso, cuando hablamos de historia clínica electrónica, no nos podemos olvidar de 4 requisitos básicos. Uno, que se tenga acceso electrónico, que todo acceso electrónico que se haga tiene que dejar huella electrónica, es decir, utilizar claves, que no se permitan modificaciones retroactivas, que tengamos un backup o un respaldo electrónico. Muchos de esos se hacen en servidores o en la nube o en otra parte. ¿Por qué? Porque no nos es admisible judicialmente llegar y decir, no, es que le di un virus a ese computador o lo dejé en el carro, se asoló y se dañó o me lo robaron. No, es obligatorio que cuando trabajemos historias electrónicas tengamos un respaldo electrónico en otro lugar. Y que el consentimiento informado sea físico, porque hasta ahora no tenemos pues aprobación para hacer consentimientos informados electrónicos. Otra cosa es que se firma físico y se escanee y se sube pues electrónicamente. Esos son los 4 requisitos. Y en ese escenario debemos pues como entender ese consentimiento informado y la custodia que se exige, como teniendo backup, porque no nos es admisible pues una excusa que se perdió. Perfecto, doctor. Ya estamos al día en cuanto a las inquietudes de nuestros asociados. Ah, listo, perfecto. Bueno, entonces habíamos dicho, salvo en los casos en que ello no fuera posible, es muy claro. De hecho, hace poco tuvimos un caso en odontología de unos niños que se los llevó el colegio, hace poco, no, ya eso tiene tiempo, se los llevó el colegio a un paseo a Ciudad Bolívar y estaban con una fiesta y tiraron un volador y le dieron a un niño con el volador, no salió verticalmente, sino que salió horizontal y dio a un niño en el labio y tuvo una laceración en el labio y una luxación lateral de 2 dientes. ¿Cómo es posible que la odontóloga del municipio dice que es que no tiene el representante legal, el padre, y para otorgar el consentimiento informado? Imagínense, mientras programan el traslado de ese niño a Medellín, aquí buscan el odontólogo, la afectación al pronóstico de esos dientes de ese paciente. Pues no es admisible uno decir, es que yo por no tener el representante legal acá presente no lo hago. Los derechos del menor priman y hay que atenderlo. O la obligación de ese odontólogo era haber atendido inmediatamente al niño, así no estuvieran los papás, porque un riesgo para el deterioro de la salud de ese paciente, de esos dientes. Bueno, y se le explicará al paciente o a sus responsables tales consecuencias en forma anticipada. Entonces, esto que yo les he presentado en las diapositivas que les mostraba pues al paciente soportado por 2 camilleros o al paciente por un camillero y él ayudándose del otro lado, nos lleva a este tema que ya es la visión jurídica de esa postura. Y es, estamos hasta recientemente en esta postura, y es autorización que da el paciente para un tratamiento. Ese es el consentimiento, venga, autorice. Frente a la nueva visión y es acuerdo de voluntades para producir efectos jurídicos. Fíjense que lo uno es autorización, es decir, cuando el paciente llega en forma pasiva, simplemente a decir, atiéndanme. Y usted responde por lo que me vaya a hacer, y si no salgo bien, de pronto hasta lo puedo demandar. A la segunda postura es un acuerdo. Fíjense que aquí ya entran los dos a participar en las obligaciones que se van a generar durante el curso de ese tratamiento. Entonces, miren, esa nueva connotación que estamos en el consentimiento es, venga, señor paciente, es que por constitución, por ley 1438, usted también tiene obligaciones frente al tratamiento. La primera es la de autocuidado, entre otras. Por lo tanto, aquí vamos a entrar, es en un juego, puede que no sea de pares, porque nunca podemos esperar que el paciente sea médico, pero en un juego un poco más equilibrado, donde el médico se va a liberar de una cantidad de responsabilidades, como trasladándolas al paciente. ¿En qué? En temas de autocuidado, en temas de seguimiento al tratamiento, en temas de administración de sus medicamentos y muchos otros temas que yo le digo, venga, esto le corresponde a usted y yo sigo respondiendo como médico por mi pedazo, pero usted responda por su pedazo. Entonces, ojo, pasamos de una autorización a un acuerdo de voluntades. Bueno, ahí hay como unas preguntas. No. Bueno, doctor, sí, quería compartirle un caso que por aquí nos escribe el doctor Ramiro.
¿sí? El Ujú. doctor nos hace, digamos, un caso, nos da pues, por ejemplo, un caso bastante interesante. Entonces le voy a leer. El doctor nos dice, el consentimiento informado diligenciado contiene un lenguaje técnico que no es entendible para el paciente y además lo firma sin que le explique con claridad de qué se trata el procedimiento. ¿Es esto legal? Uy, esa pregunta me parece supremamente buena, porque por el hecho de que las instituciones empezaron a acreditar y a cada vez mejorar mucho más sus procesos, se empezaron a elevar mucho en el consentimiento informado en tema de términos. Esa pregunta es súper buena. Yo no sé si les conté 8 días que a mí me iban a sacar un orzuelo de un ojo, fue a una clínica de Medellín, el consentimiento tenía 6 hojas y era, yo leí eso y yo decía, no, esto no lo entiende ni Mandrake, eso que yo soy pues odontólogo debería entender algo pues básico, pero no lo entendía nadie y yo creo que la clínica está convencida de que tiene el mejor consentimiento informado del mundo. Pero la pregunta que dice el doctor es importantísima. Yo considero que esos consentimientos tan elaborados, tan técnicamente hechos, terminan siendo contraproducentes. ¿Por qué? Porque hay una figura jurídica que se llama un vicio en el consentimiento. Y los vicios en el consentimiento, uno de ellos es el vicio de error. ¿Qué quiere decir el error? Una falsa apreciación de la realidad. En términos paisas, no entendí lo que ahí decía. Y por lo tanto, ese consentimiento está viciado. Y al estar viciado, me pueden tumbar ese consentimiento o ese contrato para que hablemos en términos más actuales de lo que les estoy explicando hoy de contrato. Entonces, el doctor tiene toda la razón. Yo pienso que no se trata de hacer consentimientos extensos y casi que transcripciones de libros, se trata de hacer consentimientos sencillos, que el paciente nunca nos vaya a decir que ahí no se entendía. Entonces, en la recomendación es a no hacer esas transcripciones de libro, pues unas cosas súper elaboradas, porque es que, salvo pues que el paciente sea otro médico y que no vaya a tener excusa de que no entendía, pero realmente el paciente común que atendemos todos los días, hagamos consentimientos más sencillos, pero que nunca vamos a dejar la posibilidad de que el paciente diga que no entendió. Y con la misma línea, doctor, cuando el paciente es mayor de edad, pero este no tiene la capacidad cognitiva para decidir sobre un procedimiento diagnóstico invasivo, ¿quién se considera el representante legal para poder decidir sobre el paciente? Bueno, entonces en ese caso ya nosotros vamos a ir a la línea me adelanto, pero yo tengo aquí una diapositiva más adelante donde están las personas autorizadas en el orden en que deben participar. Listo. Ah, Pero bueno, básicamente, perfecto. básicamente, ¿qué nos dice la ley? Siempre quien debe consentir es el paciente por principio general, pero en el menor de edad su representante legal. ¿Quién es el representante legal del menor? Normalmente, no siempre, normalmente su padre, pero puede ocurrir que el niño se encuentre en un hogar, por ejemplo, de estos de bienestar familiar, o que esté en un paseo como este ocurrió, está con la tía, o una situación particular donde no es posible acceder a los padres. En la ley sí nos dice cuál es el orden, ¿cierto? Para hacerlo. Pero en caso de urgencia, siempre los derechos del menor, así no venga con un niño que iba caminando de 12 años y lo cogió un carro y llegó a la clínica, lo tenemos que atender, así no tengamos papá y que firme por él ni ningún acudiente. Ya haremos todas las gestiones para llamar a los padres, pero no se puede negar la atención por el hecho de que no tenemos quien otorgue el consentimiento por él. Muy ¿Listo? bien, doctor. Sí, señor. Una última para continuar. Sí. En consulta, aquí nos dice la doctora Natalia Arango, en consulta en los programas de PIP ordena una tubectomía o una vasectomía. ¿Quién llena el consentimiento? ¿Quién lo envía o quién lo hace? Bueno, el principio general es que el consentimiento lo debe hacer la persona que tiene la idoneidad para responder las preguntas que el paciente haga, ¿cierto? Entonces, si en el programa de PIP de pronto es un médico general o lo está atendiendo una enfermera, quién sabe quién lo atendió, y de todas maneras el procedimiento requiere unos conocimientos más superiores para poder absorber las preguntas del paciente, lo ideal es que lo resuelva entonces en este caso el médico especialista que va a realizar el procedimiento. Entonces siempre la ley nos dice tal procedimiento
debe hacerlo tal el consentimiento. No, es quien tenga la capacidad técnica para darle información. De hecho, por esa situación, y que seguramente va a ser otra pregunta que me van a hacer es, cuando un paciente llega a una consulta prequirúrgica, lo atiende un cirujano y le hace un consentimiento informado para el consentimiento, para el procedimiento. Luego, cuando va al procedimiento como tal, el día ya de la cirugía, le dicen, ay, pero venga, es que a usted ya no lo va a operar el mismo médico. No importa, no hay que cambiar consentimiento. ¿Por qué? Porque el cirujano que lo atendió en la consulta prequirúrgica y el que lo atendió en la cirugía tienen la misma capacidad técnica para absorber las dudas. Entonces, no porque cambió el cirujano en el momento de la consulta, del procedimiento, va a tener que hacer otro, porque ambos tenían la idoneidad para absorber las preguntas del paciente. Perfecto. Doctor, se encuentra en la diapositiva incluir. La doctora Pilar pues nos hace dos observaciones. La primera, si nos podría hacer el favor de explicar cada uno de los ítems de donde dice debe incluir el consentimiento, ¿cierto? Y Sí, es la que no está por segunda, esta diapositiva, Anderson. muy bien. Y la segunda, ¿dónde podemos los profesionales independientes conseguir los consentimientos informados? ¿Los podemos hacer nosotros o qué opción tenemos? Bueno, entonces empecemos por la última. No, los consentimientos informados realmente los debe elaborar pues cada institución o cada profesional independiente. Pues realmente hay muchos preformatos ya hechos en las instituciones, entonces sería de pronto pedir el favor de que a usted le faciliten alguno de alguna institución. Sin embargo, yo soy muy partidario de que uno se, por ejemplo, si la institución es una clínica oftalmológica, si es una clínica de tercer nivel, de segundo, o es un primer nivel ambulatorio, sentarnos a hacerlo de acuerdo realmente con lo que se haga en esa institución o en ese nivel de complejidad, porque se ponen a copiar y realmente copian una cantidad de situaciones que no aplican o dejan por fuera situaciones que en un mayor nivel de complejidad van a ser necesario incluir y que lo tomamos de un nivel de complejidad inferior y que allá no se hacían. Entonces yo sí pienso que es mejor sentarnos y elaborarlo para cada institución. Y si es una institución que es especializada, por ejemplo, una clínica de ortopedia, entonces hagamos muy bien hecho todo nuestro consentimiento de ortopedia y el tema de anestesia, pues para ese tema de ortopedia, hacerlo muy específico. Y si usted es independiente, hay que ver independiente, pero por ejemplo, un internista, entonces yo que voy a meter una cantidad de temas quirúrgicos, hagámoslo más bien con todo lo que tiene que ver y los riesgos y obligaciones del paciente de medicina interna. Entonces hay que mirarlo para cada caso particular, porque recordemos que esto es un contrato y el contrato mientras más clarito y más específico, mucho mejor para podernos defender mucho mejor con él en un evento posterior. Bueno, ahora voy entonces con explicar esta diapositiva. Entonces, ¿qué debemos incluir? Los riesgos previsibles. Ya nosotros tenemos claro, no es necesario incluir los riesgos imprevisibles, es decir, aquellos que el médico encuentra que están reportados en el 5% de los monos africanos que puede pasar con ese medicamento, ese procedimiento. No, eso no. Porque no tendríamos que transcribir pues todas las investigaciones y casi que irnos a recoger una cantidad de fundamentos investigativos para hacer un consentimiento. Los riesgos previsibles, los de normal ocurrencia en un procedimiento, que ojo, tampoco son iguales para todos los procedimientos porque dependen de la edad del paciente. De ahí lo importante dejar unas rayitas en blanco para cuando haya riesgos específicos de esa apendicectomía en un paciente mayor, de adulto, o en un paciente con una comorbilidad que puede tener un riesgo diferente al paciente sano de 18 años. Entonces, incluimos los riesgos previsibles, los de común ocurrencia. A propósito, aquí hago un paréntesis, en los espacios en blanco, que a veces no hay que llenarlos porque precisamente se trata del paciente que no hay que explicarle algo adicional porque los riesgos que ya están preimpresos en el formato son los básicos para ese paciente. En esos espacios en blanco, por favor, poner la palabra no aplica, porque ya nos ha pasado con dos jueces, pues de verdad muy bisoños, que han dicho que el médico no diligenció consentimiento informado porque ven esas líneas en blanco y realmente ni siquiera el juez leyó. Dice, en caso de necesitar ampliación de estos riesgos, diligencia estos renglones, pero si no necesitaban ampliación para ese paciente no era necesario. Entonces, para evitar esas interpretaciones de pronto de algún juez que a la ligera dijo no lo hicieron porque vio unas líneas en blanco, más bien pongamos no aplica para que no vea el espacio en blanco, sino porque realmente no es necesario diligenciarlo. Incluir las obligaciones del paciente.
Esto es el núcleo central que le da la vuelta completa a todo el tema de relación médico-paciente actual. Es decir, traslademos en la mayoría de lo posible las obligaciones que son del paciente y dejémoslas claras y escritas dentro del consentimiento informado o dentro de la misma historia clínica. Recordemos que el consentimiento no es solo un formato específico. El consentimiento es toda aquella expresión de voluntad que se da durante el acto médico, independiente que lo metamos en el consentimiento inicialmente o no. Puede ser una anotación que hacemos en la historia clínica posterior y que ojalá el paciente no la firme. El alcance se refiere a la extensión del consentimiento informado. Yo ya lo expliqué ahorita, por ejemplo, en el paciente que viene por un procedimiento, uno de una vez advertir que ese procedimiento puede repetirse, como en el caso de los lavados de ortopedia, o pronto requerir otras consultas, o que en el procedimiento quirúrgico el paciente de una vez autorice si es necesario hacer un procedimiento adicional de pronto más severo, más mutilante, o que pueda haber alguna secuela. De una vez el paciente diga, sí, doctor, si eso llegara a pasar, no omita hacerlo, de una vez haga el procedimiento y que eso que él decide alcance es hasta dónde me alcanza ese consentimiento informado, hasta dónde puedo llegar con esa autorización inicial. Las secuelas, obviamente cuando el procedimiento deja secuelas, advertir que van a quedar esas secuelas. Las obligaciones económicas en medicina y sobre todo quienes trabajan en el sistema de salud no es necesario hacerlo, pero a nivel particular en odontología es muy importante incluir obligaciones económicas para que queden también pactadas, porque si no, ¿qué va a pasar después? Que el paciente cuando se va del tratamiento particular no queda, el médico o el odontólogo quedan sin la constancia de una obligación que podamos ejecutar para el cobro cuando el paciente no paga. Realmente esto en medicina y sobre todo en atención normal del sistema de salud no se incluyen obligaciones económicas porque obviamente estamos bajo otra modalidad de atención. Este tema, autorizar fotografías, hagámoslo. Así no vamos a tomar fotos. En el preimpreso deberían quedar de unas fotografías, videos, publicaciones, temas académicos, presentaciones en clase por parte de los docentes. De una vez que en todos los consentimientos advirtamos todo eso. ¿Por qué? Porque después llegan, y nos está ocurriendo mucho, llegan unos estudiantes y dicen, es que yo quiero hacer una investigación en la clínica X. Vamos a la clínica X y en el consentimiento no está la autorización de los pacientes para hacer revisión de la historia clínica. Obviamente cuando se trata de investigaciones pues, sobre historias clínicas, no sobre pacientes, porque cuando es sobre el paciente sí necesitamos un consentimiento expreso pues, específico para eso. Entonces, de una vez, incluyamos quienes, quienes estén en la sala, sean como directivos de las instituciones, coordinadores médicos, incluir de una vez eso. No sabemos en qué momento se van a editar y el paciente el primer día que llega firma todo y cuando hay conflicto, mejor dicho, usted no le saca la firma ni por el berraco ya. Lo que usted firmó la primera vez está de resto. Cuando la situación se escala y es difícil, ya el paciente no va a firmar tan fácil. Bueno, Sí, advertir doctor. posibilidad. Qué pena Sí, con usted. Bueno, terminamos estos tres últimos conceptos y le hago dos preguntitas que tenemos. Bien pueda, doctor. Bueno, advertir posibilidad de revocar el consentimiento. Sabemos que el paciente en cualquier momento puede desistir, a pesar de que inicialmente haya consentido, puede en cualquier momento decir que revoca ese consentimiento. Y constancia de satisfacción con la explicación, que el paciente, yo siempre se dicta un párrafo final que es más o menos, yo, Belarmina Pérez, he sido informada de los tratamientos que van a realizar, he tenido la posibilidad de hacer preguntas y todas ellas me han sido resueltas satisfactoriamente, para que quede constancia de que esas dudas se le resolvieron al paciente. A eso se refieren los dos ítems que tengo en esta diapositiva. Dale, Anderson. Muchas gracias, doctor. Le pido excusas por la intervención. Tranquilo. Nos pregunta el doctor Eduardo Silvera, doctor Bustamante, en cuanto a los riesgos previsibles, a veces hay riesgos poco frecuentes, raros. Por lo tanto, no advertimos, pero potencialmente graves. Si por alguna circunstancia ocurren secundarios a un tratamiento, ¿cómo podríamos defendernos por haberlos omitido? Entonces, ahí vamos al tema de ahorita. La obligación nuestra va hasta la advertencia de riesgos previsibles. Los riesgos raros que llaman la pregunta, o los riesgos imprevisibles, esos que no son de común ocurrencia, se consideran, legalmente están considerados como un caso fortuito, es decir, una situación externa, imprevisible,
que no era posible al médico advertir porque hay muchas situaciones que pueden advertir pasar en medicina que no tenemos la posibilidad de prever en todos los pacientes y por eso en ese caso habría una exoneración porque pues si son riesgos imprevisibles, algo que no pueda el médico eh, prever con antelación, no hay obligación de advertirlo. Doctor, y frente a una demanda, ¿tiene validez un consentimiento firmado el día de la cirugía? Bueno, esa pregunta la hacen con muchísima frecuencia. Bueno, no tenemos ninguna norma jurídica que diga que el consentimiento informado debe hacerse con una semana, con 72 horas. No hay ninguna norma. Lo único que tenemos es una recomendación de la SCARE, la Sociedad Colombiana de Anestesiología, ha hecho una recomendación y es que debe hacerse con mínimo 24 horas. Es una recomendación, no es una norma jurídica ni lo dice el Código de Ética. ¿Cuál es el fundamento de esa recomendación del SCARE? Y es que cuando lo hacemos el mismo día de la intervención, posiblemente el paciente luego puede alegar que ese día tenía como nublada su capacidad de discernimiento, que es que no tuvo la posibilidad de hacer preguntas, que fue casi que a quemarropa antes de la cirugía que se lo pusieron a llevar, y puede generar una discusión judicial porque ese consentimiento adolezca de un vicio. Como les decía, error, fuerza y dolo. Aquí tendríamos un vicio, ¿por qué? Porque el paciente no tenía una voluntad absolutamente limpia, clara, porque estaba bajo estrés, porque ya le iban a hacer un procedimiento que implicaba determinadas consecuencias para su salud o determinados riesgos, y que él firmó porque se lo pusieron a firmar, pero que él se hubiera sabido, él no hubiera firmado. Entonces, ese puede ser la discusión, pero realmente no hay una norma que nos obligue a no hacerlo. De hecho, a mí a veces me llaman y dicen, vea, en este momento tengo un paciente para cirugía. Yo les pregunto, ¿qué procedimiento es? Si yo veo que el procedimiento realmente es un procedimiento que no reviste unos riesgos mayores, un procedimiento ordinario, obviamente nunca sabemos qué puede pasar y cualquier procedimiento se puede complicar, pero si en general veo que no reviste riesgos mayores y que es un paciente en sano juicio, que no sea un viejito o un menor de edad, que sea un paciente diferido, el paciente ordinario de 40 años que lo van a operar de una rodilla, por ejemplo, y que sea una artroscopia, usualmente, yo diría, hágalo. Si usted puede acreditarme esas condiciones, que el paciente está en pleno sano juicio, que está tranquilo, hágalo. Pero si usted no está seguro de que el paciente está en sano juicio, está nervioso, está dudando de si hacérselo o no, mejor no lo haga ese día. Muy bien, doctor. Pues podemos continuar. Hasta el momento, pues vamos bien con nuestras preguntas. Bueno, seguimos con las recomendaciones, pues se debe siempre advertir el nombre del procedimiento, o sea, que en ese consentimiento informado, ojalá entonces, a lo que voy acá es que quede en forma muy sencilla. Lo que la pregunta del doctor William ahorita es súper importante. Esos consentimientos tan elaborados se prestan para mucha confusión y nos pueden decir que están viciados por error o por incomprensión pues, del paciente y por lo tanto no puede expresar su voluntad. Una breve descripción de lo que se hace en términos muy sencillos. Y esto ya se los dije, posibilidad de ampliar en la hoja de evolución. El consentimiento no es solo el preimpreso. Cuando un médico me dice, es que yo no advertí eso porque como yo trabajo en la institución X y ese consentimiento lo hace la institución, no importa. Si la institución no lo tiene incluido dentro del consentimiento informado, pues primero, ojalá usted le dé la recomendación a la institución de que lo incluya. Y segundo, si no está incluido, pues hágalo en la hoja de evolución de que no está este riesgo, no está advertido en el consentimiento, pero que es posible que pase y lo hace en la hoja de evolución. Bueno, el consentimiento informado negativo o disentimiento es muy importante. Cada vez este consentimiento informado negativo se está, mejor dicho, está cogiendo una fuerza en el país grandísimo. Es muchísimos pacientes, pero muchísimos. Alguna vez con un grupo de oncólogos los estuve ayudando solo a redactar consentimientos informados negativos, es decir, de no realización del procedimiento. ¿Por qué? Ellos me decían, se está presentando muchos pacientes, sobre todo a esas avanzadas que yo, doctor, no me ponga a sufrir, yo no me voy a someter a una quimioterapia, a una radio, yo quiero pasar mis últimos años de vida bien o meses, lo que me quede, no quieren hacerse los procedimientos. Entonces, en esos casos hay que hacer un consentimiento informado negativo muy bien hecho, donde quede claro que al paciente se le advierte hasta el riesgo de muerte y que el paciente, aún advertido y conocedor de las consecuencias, decide no realizarse el procedimiento. Es perfectamente posible, pero sí hay que dejarlo muy claro, como en el caso, por ejemplo, de la apendicitis, que el paciente dijo que no quería la anestesia y no quería firmarlo. En los casos donde se firme un consentimiento informado negativo, advertir los riesgos de no tratamiento, es decir, cuando el paciente dice no, pues decir, se puede morir o puede pasar X o Y circunstancia. El plantear alternativas es muy importante cuando hay una alternativa diferente, por ejemplo, el tema del no hacer. Yo te puedo operar o puedo no operarte. Las consecuencias de operarte es que te puedan morir dentro de la cirugía
o las consecuencias de no operarte también son estas, ¿cierto? Siempre hay unas alternativas frente al tratamiento. Muchos me preguntan la posibilidad de utilizar testigos. Esto es excepcional porque, como les decía, la historia clínica se presume válida. Sin embargo, si hay situaciones ya muy extremas, situaciones límites, por ejemplo, el tema que yo les mencionaba ahorita, del de apendicitis, por ejemplo, si es bueno que haya un testigo donde diga definitivamente, y si el testigo es familiar, mucho mejor. Si efectivamente el paciente, mi papá, mi mamá, no quiere realizarse el procedimiento, son conocedores de la situación y que firme el testigo también de esa advertencia. Bueno, los consentimientos especiales, eso no vamos a hablar, se hacen, por ejemplo, para temas de investigación o unas situaciones pues ya muy específicas. Eh, Consideraciones para el pronóstico, aquí un punto muy especial es que evitemos poner la palabra pronóstico en los consentimientos informados. Ya tenemos unos chascos con esa palabra y es que los jueces han considerado el pronóstico como una garantía, sobre todo cuando ponemos pronóstico favorable, pronóstico bueno. Parecería que estuviéramos entregando como la tarjeta de garantía del televisor. Entonces, más bien pongamos el pronóstico está condicionado a. Listo, porque es que por un paciente cualquiera se puede complicar y de pronto nos comprometemos mucho más allá de lo que podemos. Y la oportunidad, ya la resolví, la oportunidad es el tiempo de antelación. Ojalá, ojalá. Por ejemplo, hay hospitales que están entregando el consentimiento en la consulta prequirúrgica y le dicen al paciente, lléveselo para su casa y lo trae el día de la cirugía. Así lo mete en la cartera y no lo saque ni lo vea, pues al menos dejamos la historia que tuvo 8 días para revisarlo. Sin embargo, no hay una ley que exija un tiempo de antelación específico. Hay una recomendación que dice 24 horas por las razones que ahorita les expuse. Muy bien, doctor. Para una cirugía de urgencia con paciente en shock y sin un acompañante, ¿qué pasa con el consentimiento informado en este caso? No toda intervención tiene un consentimiento. No, cuando volvemos a lo mismo, volvemos al mismo artículo que leímos ahorita del Código de Ética, donde el Código de Ética nos releva de esa obligación en circunstancias especiales cuando no es posible obtenerlo del paciente. Y esto es el día a día en servicios de cirugía, que entra el camillazo, mire, ahí me estás hablando de un paciente en shock, definitivamente no es la obligación cuando no hay posibilidad de obtenerlo directamente del paciente. Y esto ocurre en los servicios de urgencias casi que todos los días, no es una obligación. Si después vamos a hacer un procedimiento, después de que el paciente se estabiliza, requerimos un procedimiento, ahí sí hay que hacer un consentimiento informado, pero en la atención inicial no. Doctor, el consentimiento informado negativo es igual al documento de voluntad anticipada. No. La voluntad anticipada es una forma de consentir negativamente, de decir, en caso de que a mí me llegara a suceder algo, yo rechazo la realización de un procedimiento X. Es una de las modalidades del consentimiento informado negativo. Consentimiento informado negativo es decir no. Ese decir no puede ser para un procedimiento específico que me llaman a realizar o para un procedimiento futuro, como es una voluntad anticipada y es el caso de que me llegara a pasar algo, yo no autorizo una reanimación, ¿cierto? Pero es una modalidad de la anticipación de la voluntad negativa por parte del paciente. Hay que tener un tema esas voluntades anticipadas, hay que tener, una vez llegué a una clínica y el paciente con 6 manillas de voluntad anticipada, de colores, si me resulta, no, también pues, ojo, hay que tener el contexto y revisar en qué casos sí, en casos no, porque es que tampoco, no creo que sea muy bien visto por un juez de que en todos los casos el paciente dice que no le realicen algún procedimiento, ¿cierto? Requerimos pues evaluar en cada caso ese tema de voluntad anticipada. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, no, yo creo que ya suspendamos por hoy. Aquí ya vamos con la carga de la prueba, es decir, quién necesita probar para que continuemos dentro de 15 días con el tema de la carga de la prueba, quién prueba, por qué le queda tan duro a los profesionales de la salud esta prueba, dadas las teorías que tiene el Consejo de Estado en Colombia.